Bueno, entonces directamente vamos a entrar a las reglas de derivación. Primero, antes de entrar a esas reglas de derivación, tenemos que aclarar lo siguiente. Vamos a indicar de que las letras A, B, bueno, no sería B mejor, vamos a utilizar N. A, C, N, las letras A, C, N son constantes, punto y coma, y vamos a indicar que las letras U, B son funciones de la variable independiente que comúnmente se le denomina como X. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que U es una función de X, es decir, U igual que F de X, una expresión que contenga al menos una variable X, y B igual a una expresión, una función G que contenga una variable X, por lo menos una. Ya, vamos a partir de eso. A, C, N son constantes, U y B son funciones de X, es decir, que cada vez que veamos U en la fórmula o B, debemos asociar a U y B a expresiones que contengan variable X o variable independiente. Ya, entonces la primera regla de derivación que vamos a ver es la siguiente. Es la primera regla. A ver un momento. Ya, la primera regla que vamos a ver se trata de una función constante. Se trata de una función constante, ya sabemos qué tipo de función es eso. Vamos a indicar la regla. ¿Cuál va a ser la regla? Vamos a decir que si, fíjense, si Y es igual a C, entonces la derivada de Y es igual a 0. La primera regla. ¿Qué quiere decir esta regla? Si el valor de la función es igual a una constante, o si Y es igual a una función constante, entonces, si me piden calcular la derivada de Y, la derivada igual a 0. En conclusión de esta regla, vamos a decir la siguiente lectura para memorizarnos esta regla. La derivada de una constante es igual a 0. Es la primera regla de derivación. La derivada de una constante es igual a 0. Si Y es igual a C, entonces la derivada de una constante es igual a 0. Si Y es igual a una constante, la derivada de una constante es igual a 0. Esa es la lectura. Traten de memorizarse de esa manera. Si Y es igual a una constante, entonces la derivada de una constante es igual a 0. Ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué quiere decir C? Estamos indicando de que C es una constante. Es decir, que C representa un número real.
¿Y qué es un número real? Ya estamos en derivadas, entonces ya debemos comprender a la perfección qué quiere decir un número real. Y para eso debemos saber todos los conjuntos numéricos. Ya. Nuevamente, memorizarse bien la lectura les va a ser muy importante. Voy a repetir por eso en cada caso la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Si y es igual a una constante, entonces la derivada de una constante es igual a 0. Memorícense eso, anótenlo. De todas maneras, el video de la ayudantía lo estoy grabando. Pueden repasar el video y anotar nuevamente. Entonces aquí vamos a tratar nosotros de utilizar las reglas con la lectura y no viendo la regla. O sea, si yo veo y igual a c, entonces y' es igual a 0. No, así no lo vamos a hacer porque si no nos va a ser complicado y nosotros queremos aprenderlo bien. Si y es igual a una constante, entonces la derivada de una constante es igual a 0. Esa es la lectura de lo que ven aquí. Esa es la lectura. ¿Qué quiere decir eso? C es una constante. ¿Qué es una constante? Es un número real. Es cualquier número real. Por ejemplo, ¿qué números? C puede valer 1, C puede valer 5, C puede valer 15, C puede valer 100. Esos números que mencioné, que acabo de mencionar, son números reales positivos. También hay números reales negativos. C puede ser menos 15, puede ser menos 30, menos 50. C puede valer menos raíz cuadrada de 15. C puede valer menos raíz cuadrada de 100, que es igual a menos 10. C puede ser cualquier número real positivo o negativo, o 0. C también puede valer 0. Entonces, a eso se refiere con que el valor de C representa una constante. Ejemplos, vamos a ver unos ejemplos. Entonces, para cada ejemplo que voy a anotar, sí o sí, el enunciado de todos esos ejemplos es calcular la derivada de la función respecto a la variable independiente. Entonces, el primer ejemplo es f de x igual que 5. Aquí voy a anotar mejor 1.1. 1.2. G de x igual que raíz cuadrada de 10. 1.3. Perdón, aquí no es igual. Aquí voy a anotar. G sub 1 de x igual a e. Y un último ejemplo, 1.4. H de x igual a pi. Ya, tenemos los 4 ejemplos. El enunciado, ya les dije, es calcular la derivada de la función, de cada función respecto a la variable independiente. Y como en cada caso la variable independiente es x, entonces la orden es calcular la derivada de cada función respecto de x. Tengo f de x igual a 5. El 5 es un número real. Es un número que no tiene variable x. El 5 es una constante. No hay más términos, es solamente un término. Mientras más vamos avanzando, vamos a aumentar más términos y vamos a aumentar la dificultad del tipo de función que vamos a utilizar para calcular las derivadas. Entonces, si aquí solamente tengo un término, no hay x, no, ven claramente que no hay variable x. Entonces, si esto es un número, es una constante, es un número real,
f de x igual a una constante. Si f de x es igual a una constante, entonces la derivada de una constante es igual a 0. Si esto es una constante y quiero calcular la derivada de la función f, la derivada de una constante es igual a 0 y me olvidé indicarles la simbología. F de x igual a 5, la derivada, bueno, la lectura de esto es f' de x es igual a 0. F de x es igual a una constante, entonces la derivada de una constante es igual a 0. Me olvidé indicar las notaciones, pero seguramente ya saben cuáles son las notaciones que se utilizan para representar la derivada de una función, y una de las notaciones es esta notación que acabo de hacer. La letra funcional es la misma, lógicamente, pero ¿qué es lo que cambia en la notación de derivada? Es esta comilla. La comilla indica que esa expresión que se tiene corresponde a la derivada de la función f. F' de x representa la derivada de la función f respecto de x. Es otra notación que se puede utilizar. Otra notación también es derivada de f respecto de x. df sobre dx es otra notación que también es válida. Ya, esa es la notación, aclarando, ya que no les he mostrado. Entonces, la derivada de la función f respecto de x es igual a 0 debido a que 5 es una constante. Entonces, sabemos que por regla, la derivada, si y es una constante, entonces la derivada de una constante es 0. Aquí, ¿qué tengo? Tengo g de x igual a raíz cuadrada de 10. Y entonces, quiero calcular la derivada de la función respecto a x. Si g de x es igual a una constante, entonces g' de x es igual a 0. ¿Y por qué 0? Porque la función g de x es igual a raíz cuadrada de 10 y como es una constante, sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Aquí que tenemos g sub 1 de x igual que e. E es un número real, es un número irracional, es una constante también. Si quisiéramos anotarlo en decimales, el valor numérico es aproximadamente 2.71. Nos piden calcular la derivada, entonces, la derivada de una constante, la derivada, aquí la comilla, la derivada de una constante es igual a 0. ¿Y por qué? Porque e es un número, no hay x. Por regla sabemos que si la función es igual a una constante, la derivada de una constante es igual a 0. Y por último, aquí tenemos h de x igual a pi. ¿Qué es pi? Es un número irracional, es un número real, es una constante. En decimales aproximadamente es 3.14. Si pi es una constante y h de x es igual a pi, o h de x es igual a una constante, entonces, si calculo la derivada de esa función, el resultado de calcular la derivada de esa función constante es igual a 0. ¿Alguna pregunta de estos 4 ejemplos? Con esto ya queda claro esta regla. ¿Algo que quieran aclarar antes de seguir avanzando? ¿Y si fuera infinito? Infinito no es un número real, entonces aquí nunca van a ver infinito. Infinito solamente se ve en límites, y como ya no estamos en límites, no corresponde decir de que el valor de la función puede ser infinito, no es así.
infinito en funciones no tiene sentido. Entonces aquí es imposible que vean f de x igual a infinito o f de x igual a menos infinito y quieran calcular la derivada, no es posible. ¿O acaso alguna vez han visto una función f de x igual a infinito? ¿Cómo se graficaría eso? No existe, ¿verdad? No es posible. No existe una función donde el valor de la función sea infinito. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entiende? ¿Se entiende la primera regla? Gracias, Carla. Los demás, ¿qué dicen? ¿Se entiende la regla? ¿Se entendió? A ver, repitan, si ustedes, si estamos en la primera regla, ¿cuál es la lectura de esta regla? ¿Cuál sería la lectura? Si y es igual a una constante, entonces la derivada de una constante es igual a 0. Exactamente. Esa lectura que acaba de decir es muy importante. Si ustedes lo memorizan así, la regla, con la lectura, le va a ser fácil, con el tiempo, con práctica, le va a ser fácil derivar funciones. Entonces, traten de hacer eso. Porque si ven solamente la regla y quieren memorizarse la regla, no es conveniente, no es como que práctico, es mecánico, solo memorizarse la regla. Ahora, la segunda regla es la siguiente. Si nosotros tenemos una constante por una función, si tenemos una constante por una función y lo vamos a indicar así, si y es igual a una constante por una función, entonces la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Esa es la lectura. Si y es igual a una constante por una función, entonces la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Esa es la lectura que vamos a utilizar para esta regla. Ya, ejemplos. ¿Qué ejemplo vamos a ver? Estamos en la regla 2, 2.2. A ver, aquí es f de x. Aquí es 2.1, no es 2.2. Ya. Tenemos
tenemos esas 4 funciones y en cada función vamos a calcular la respectiva derivada de la función respecto a la variable independiente. Ya. Ya. La regla era, si y es igual a una constante por una función, entonces la derivada es igual a la constante por la derivada de la función. Esa es la lectura. Tenemos las siguientes funciones. Aquí es f de x igual a 5x al cuadrado. En cada caso, fíjense, solamente es un término, porque más adelante vamos a utilizar más términos. Y entonces, como estamos comenzando, primero vamos a ver solamente un término. Luego vamos a ver 2, 3, 4. Porque en la quinta regla, perdón, es donde se aplica la derivada de una suma algebraica de funciones es igual a la suma algebraica de las derivadas de dichas funciones, pero aquí todavía no se va a aplicar esa regla. Por eso es que solamente estoy colocando un solo término, ya que es la segunda regla. Ya. F de x igual a 5x al cuadrado. Esta es la función que tengo que derivar. Y ustedes siempre que tengan que derivar deben identificar qué es lo que tienen. En este caso es un término. ¿Qué es lo que tienen en ese término? Tienen un número que es 5 multiplicado por x al cuadrado. 5 es un número, es una constante, es un número real, y x al cuadrado es una función de x. Al inicio hemos dicho que u, b son funciones de x, es decir, que representan expresiones que contienen por lo menos una variable x. Y entonces aquí, fíjense, tenemos 2x al cuadrado. 5 es una constante que está multiplicando a x al cuadrado y x al cuadrado representa la función. En la regla, ¿qué representa c? Representa la constante. ¿Qué representa u? Representa la función de x, es decir, que esa expresión debe tener sí o sí variable x. Si no tiene variable x, entonces esta regla no se aplica. Tengo f de x igual a 5x al cuadrado. 5 es la constante en este término y x al cuadrado es la función de x en este término. Si 5 es una constante y x al cuadrado es la función y f de x es igual a una constante por una función, entonces la derivada de f respecto de x es igual a f' de x igual derivada de una constante por una función es igual a la constante, aquí me indica es igual a la constante por la derivada de la función. 5 es la constante, x al cuadrado es la función. La derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Debo anotar la comilla para indicar eso. Estoy aplicando la regla. Nuevamente, f de x igual a 5x al cuadrado. Quiero derivar esa función. Se trata de una constante por una función. Entonces, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Estoy aplicando la regla. Y fíjense que a medida que digo la lectura de la regla, estoy señalando la constante, la derivada de la función. Y es una manera más sencilla de aprenderse las reglas. Y aquí todavía, por si acaso, aquí no vamos a derivar porque no sabemos cómo se deriva x al cuadrado. Lo vamos a ver ya más adelante. Pero estamos aplicando primero las reglas principales. Aquí que tengo h de x igual a 1/3 por x al cubo.
Y fíjense que un tercio corresponde a la constante que está multiplicando a la función que es x al cubo. Entonces, si tengo una constante multiplicado por una función, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. La derivada de la función es x al cubo. Aquí que tengo p de x igual a e por x a la menos 5. E es un número constante, cualquier número. Es un número constante, es un número real. Entonces, quiero aplicar la regla de derivación derivada de e por x a la menos 5. Al tratarse de una constante por una función, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. La función es x a la menos 5. Tengo la función g de x igual a 25 por x al cuadrado más 3 elevado a la 2. Se va a cortar la reunión, así que nos volvemos a conectar. Voy a cortar ahorita mejor para que no interrumpa la explicación. Ya, teníamos entonces la siguiente función g de x igual a 25 por x al cuadrado más 3 elevado a la 2. Fíjense que tenemos un 25 multiplicando a toda esta expresión. Y todo esto de aquí corresponde solamente a una expresión. ¿Por qué? Porque este cuadrado está afectando a todo lo que está entre paréntesis. Y si no tuviese el cuadrado que ven ahí, si fuese 25 por x al cuadrado más 3, de igual manera, el 25 está multiplicando a todo lo que está entre paréntesis, que es x al cuadrado más 3. Entonces, fíjense que dentro de ese paréntesis hay una variable independiente, solamente una, y es x al cuadrado. Entonces, tomando en cuenta el paréntesis, toda esa base está elevado a este exponente, y a toda esa expresión se le está multiplicando por ¿cuánto? Por 25. Como todo esto de aquí es como si fuese solo uno, ya que este cuadrado está afectando a todo lo que está entre paréntesis. Y entonces lo que vamos a hacer es indicar de que todo lo que está entre paréntesis, incluyendo el exponente, corresponde a la función. ¿Y por qué? Porque hay una variable x en esa base. Hay una variable x. Entonces, toda esa expresión corresponde a u, a una expresión que contiene por lo menos x, y 25 corresponde a la constante en esta función. Entonces, si 25 es la constante y la función es x al cuadrado más 3 elevado a la 2, y quiero calcular la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Y voy a utilizar corchete porque tengo que derivar todo lo que está como base x al cuadrado más 3, incluyendo el exponente. Entonces, como ya tengo paréntesis, necesito sí o sí un corchete para poder anotar la comilla.
x al cuadrado más 3, el exponente 2 y la respectiva comilla para indicar de que debo derivar toda esa expresión. Entonces, esa es la manera en cómo debo aplicar la regla de derivación de esta función que es g de x. Otro ejemplo más porque esta regla es muy importante. Ya, tenemos esas dos funciones y nos piden calcular la derivada de de todas esas funciones, entonces nos faltaría calcular la derivada de estas dos funciones. F sub 1 de x igual a x al cuadrado más 1 sobre 10. Fíjense que en esta función tenemos un cociente, hay una división. Y en el numerador, fíjense, en el numerador hay variable x o variable independiente. Y en el denominador no hay variable independiente. Tengan en cuenta eso. Como hay división, analizan el numerador y el denominador. En el numerador sí hay x, sí hay términos, en este caso un término con x, y en el denominador no. Lo que puedo hacer es lo siguiente, debido a que en el denominador no hay variable x, solamente es un número constante, entonces yo puedo sacar o reescribir este 10 que está en el denominador en esta función de la siguiente manera. Puedo reescribir x al cuadrado más 1 sobre 10 como 1 sobre 10 por x al cuadrado más 1. Lo puedo hacer de esa manera. ¿Y será que está bien hacer eso? Sí, sí es posible. Veamos si obtenemos la función original. 1 por x al cuadrado es x al cuadrado. 1 por más 1 es más 1. Está correcto. Se puede reescribir de esa manera. ¿Y por qué voy a hacer esa reescritura? Para darme cuenta de que en esa función a derivar hay una constante que es 1 sobre 10 y hay una función que es x al cuadrado más 1. Ustedes deben analizar siempre si hay división, si hay logaritmo, si hay raíz y si en la raíz hay variables, si en el logaritmo hay variable. Todo eso deben analizar. En este caso, en el denominador solo había un número que era constante y por lo tanto se puede reescribir de esta manera para que nosotros podamos aplicar la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. ¿Y cuál es la función? La función es x al cuadrado más 1 y esa función es la que tenemos que derivar. O si quieren, fíjense cómo es esta comilla, pueden indicarla también arriba de este paréntesis. Aquí el corchete está de más, aclaro eso.
se puede indicar arriba del paréntesis al final, en la parte superior, ya que no hay un número distinto de 1. Si aquí fuese un 2 o un 3, sí o sí debería ser el corchete, pero aquí como es 1, x más 2 a la 1, entonces está por demás el corchete, porque se ve claramente que se debe derivar solamente x al cuadrado más 1. En este caso anterior, fíjense que aquí era x al cuadrado más 3 elevado a la 2. Entonces, si yo quería aplicar la regla de derivación, que es la que tengo, y hubiera anotado sin este corchete, me hubiera quedado x al cuadrado más 3 elevado a la 2 y una comilla. Y entonces no sería adecuado utilizar esa simbología, porque la comilla, si estuviese aquí una comilla, 2 y la comilla, esa comilla nos indica que solo debemos derivar 2 y no toda la expresión. Entonces, si la regla dice, si se tiene una constante por una función, la derivada es la constante por la derivada de la función. La función era todo lo que estoy señalando, entonces con el corchete se indica correctamente. Hay que saber utilizar bien los signos de agrupación. En este caso, por ejemplo, fíjense que aquí está por demás el corchete, así que para evitar confusiones vamos a borrar el corchete, porque si yo anoto, aunque está muy lejos la comilla, si yo anoto x al cuadrado más 1 y la respectiva comilla, yo me doy cuenta que sí o sí tengo que derivar todo lo que está entre paréntesis. Entonces eso hay que tener en cuenta. Aquí que tengo g de x, e sub 1 de x igual a 1 menos x al cubo sobre raíz cuadrada de 2. De igual manera, fíjense que en el numerador hay variable x y en el denominador solamente hay un número que es raíz cuadrada de 2. Entonces, de igual manera, esto se puede reescribir como 1 sobre 2 por 1 menos x a la 3. Y así darnos cuenta de que 1 sobre 2 es la constante. Aquí es raíz cuadrada de 2. Perdón. 1 sobre raíz cuadrada de 2 es la constante. Y 1 menos x al cubo representa la función. Y si quiero derivar esa función, entonces la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función 1 menos x a la 3 y la respectiva comilla. Esa es la regla la manera en cómo debo aplicar la regla de constante por una función. ¿Alguna pregunta de esta segunda regla? ¿Se entendió? Ya. Ya. Vamos a pasar a la siguiente regla. Es ahora la función identidad. Función identidad. Entonces vamos a decir que si y es igual a x, entonces la derivada de y es igual a 1. La lectura. Si y es igual a la función identidad, entonces la derivada de y es igual a 1. En forma un poco resumida, esa lectura es la derivada de la función identidad es igual a 1.
Esa es la lectura. La derivada de la función identidad es igual a 1. Vamos a ver solo 2 ejemplos en esta regla. Solo 2. 3.1. F de X igual a no es X a la 3, es X a la 1, porque si no, no es una función identidad. Ya, tenemos esas dos funciones. Vamos a proceder a calcular la derivada. Primero, identifico el tipo de función que voy a derivar. F de X igual a 5 por X. Fíjense que 5 es la constante y X a la 1 es la función. Entonces, ya sé que la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Esta comilla me indica que tengo que derivar lo que está dentro del paréntesis. Y fíjense que dentro del paréntesis tengo X a la 1. F' de X igual 5 se mantiene tal cual, no tengo que realizar nada con 5. Aquí tengo que derivar X a la 1. Aplico la tercera regla que se llama derivada de la función identidad. Si y es igual a una función identidad, entonces la derivada de y es igual a 1. Ya. X a la 1 es la función identidad. Aquí que tengo X a la 1. Entonces, dentro de este paréntesis tengo la función identidad. Y la derivada de la función identidad es igual a 1, siguiendo la regla. F' de X es igual a 5 por 1 es 5. Esa es la derivada de la función f. Fíjense que ahora sí estamos empezando a dejar las expresiones sin la respectiva comilla. Aquí que tengo h de x igual a 2x sobre 2 sobre 3, 2x sobre 3. Esto de aquí se puede reescribir como 2 sobre 3 por x. ¿Y para qué hacemos eso? Para identificar claramente qué expresión es la constante en ese término y qué expresión es la función. 2/3 es la constante, x a la 1 es la función. Quiero derivar esta función, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Tengo que derivar, ¿qué cosa? Tengo que derivar x a la 1. Entonces, h' de x es igual a 2/3 por derivada de x a la 1, que es la función identidad, es 1. Derivada de la función identidad es 1. 1 por 2/3 es 2/3. Y entonces esta función que tienen aquí representa la derivada de la función h. ¿Alguna pregunta o duda de esta regla? Ahí igual le podemos anotar solo uno, ¿no? Sin el paréntesis. O sí o sí tiene que ir el paréntesis. Aquí. Ajá. Sí.
tiene que ir sí o sí. Lo puede hacer directo, pero mejor es anotar el paréntesis para saber de que lo que está dentro de ese paréntesis corresponde a derivar la expresión x a la 1. Aquí también por eso es que se anotó el paréntesis. Ya, gracias. Ya. La siguiente regla es la función potencia. Entonces, para esta regla tenemos que tener como el valor de la función una potencia. Entonces decimos que si y es igual a u a la n, entonces y' es igual a n por u elevado a la n menos 1 por la derivada de u. Esa es una manera en cómo se memoriza la regla, solamente la regla, sin entender lo que significa n, sin entender lo que significa u. Entonces, esa manera no es que esté mal, pero es mecánico memorizarse de esa forma. Entonces, ustedes se memorizan de la siguiente manera. Si y es igual a una función potencia, esto de aquí es una función potencia, donde u es la base y n es el exponente, entonces la derivada de la función potencia es igual al exponente multiplicado por la función elevado al exponente disminuido en una unidad por la derivada de la función o la base, porque u representa la base. Nuevamente, si y es igual a una función potencia, entonces la derivada es igual al exponente por la función elevado al exponente disminuido en una unidad por la derivada de la función o de la base. Esa es la lectura. ¿Cómo se aplica? Lo vamos a ver enseguida. Solamente con 2 ejemplos. Y 4.1. Ya, tenemos esas dos funciones. F de x igual a 4x a la 4. Quiero derivar la función. Primero identifico que en este caso es un solo término. ¿Qué factores tiene ese término? Una constante que es 4 y tiene una expresión que corresponde a una función de x que es x a la 4. Entonces, 4 es la constante c y x a la 4 es la función u. Primero, aplico la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. ¿Cuál es la función? La función x a la 4. Estoy aplicando la derivada de una constante por una función. Es la regla que estoy aplicando. Ahora, ¿qué indica la comilla? Tengo que derivar lo que está dentro de este paréntesis, que es x a la 4. Entonces, anoto nuevamente f' de x. El 4 se mantiene tal cual, no se está realizando nada con ese factor. Tengo que derivar x a la 4.
Fíjense que la base de esa potencia, esto es una potencia, la base de esa potencia es x, el exponente es 4. Base x, exponente 4, o si quieren la función es x a la 1 y el exponente es 4. Esto corresponde a una función potencia. La base, esto es en forma general, pero en este caso la base es x, el exponente n es 4. La lectura la voy a decir. La derivada de una función potencia es igual al exponente por la base elevado al exponente disminuido en una unidad por la derivada de la base. ¿Cuál es la base? La base es x a la 1. Estoy aplicando la regla que tengo aquí. Nuevamente, esto es una potencia, entonces la base es x y el exponente es 4. La derivada de la función potencia es igual al exponente por la base elevado al exponente, que era 4, disminuido en una unidad por la derivada de la base, y la base era x. F' de x es igual a 4 por 4, x, 4 menos 1 me da 3 por, ¿qué dice aquí? Tengo que derivar x a la 1. X a la 1, ¿a qué función corresponde? Corresponde a la función identidad. La derivada de la función identidad es igual a la unidad, es decir, 1. F' de x es igual a 4 por 1 es 4, 4 por 4 es 16, x elevado a la 3. Entonces, esta expresión que tienen aquí representa la derivada de la función f. Que tengo aquí, tengo g de x igual a x elevado a la 3 sobre 3. Primero voy a reescribir esta expresión de la siguiente forma. Me doy cuenta que en este denominador es solamente un número y lo puedo escribir entonces esa expresión como 1 sobre 3 por x a la 3. Y de esa manera me doy cuenta de que 1/3 es la constante y x a la 3 es la función. Y si quiero derivar esta función g de x es igual, derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. ¿Y cuál es la función? La función es x a la 3. G' de x. G' de x es igual a 1/3 por... Tengo que derivar x a la 3, que es la expresión que está dentro del paréntesis. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo una base que es x y tengo un exponente que es 3. Entonces, la regla que corresponde aplicar es la derivada de una función potencia. Ya sé cuál es el exponente y cuál es la base. La lectura es la siguiente. Derivada de la función potencia es igual al exponente por la base elevado al exponente disminuido en una unidad por la derivada de la base. ¿Y cuál era la base? La base era x. Estoy aplicando la regla que tengo indicada aquí. G' de x es igual a 1/3 por
3, x 3 menos 1 es 2 por, ¿qué tengo aquí? Dice derivada de x a la 1. Derivada de x a la 1 es 1. Derivada de la función identidad es igual a 1. G' de x es igual a 1/3 por 1 por 3x al cuadrado es 3x al cuadrado. Aquí como hay una multiplicación y este factor del numerador es igual a este factor del denominador, puedo simplificar. 1 por x al cuadrado me queda x al cuadrado. G' de x es igual a x al cuadrado. ¿Alguna pregunta del ejercicio? En vez de f de prima de x, ¿podemos poner y prima? Dependiendo si en la función les indica aquí y igual a g de x, ahí puedo utilizar y', pero como no indica aquí, estoy utilizando g' de x. Ya. Vamos a ver otra regla más. Ya, solamente con esas reglas vamos a ver una última regla que es la siguiente. Y con eso vamos a terminar la ayudantía. Suma algebraica de funciones. Fíjense que en cada ejemplo que he colocado en las 4 primeras reglas, solamente había un solo término. Un solo término. Ahora vamos a ver cuando en la función hay más de 2 términos. ¿Qué quiere decir esta regla? Dice lo siguiente. Si y es igual a la suma algebraica de 2 funciones, entonces la derivada de y es igual a la suma de las derivadas de dichas funciones. Hay que derivar cada función y proceder a sumar. Aquí vamos a utilizar en vez de b de v, vamos a utilizar w. Y entonces aquí voy a tener que indicar, aquí tengo que indicar también de que w es una función de x. Aquí u, v, w son funciones de x, ya que aquí estoy utilizando w. Ya. La lectura, ¿cuál es? Si y es igual a la suma algebraica de 2 funciones, entonces la derivada de una suma algebraica de 2 funciones es igual a la suma de las derivadas de dichas funciones. Esa es la lectura. Entonces voy a colocar 2 ejemplos. 5.1.
Tengo ahí dos funciones. Tenemos 5 minutos antes de que se termine la reunión. F de x igual a 4x más 2. Quiero calcular la derivada de esta función. Y fíjense que tiene dos términos. Hay una suma de dos términos. Ahora, si vamos a calcular la derivada de esta función, lo que nos dice esta regla es que tenemos que sumar, si hay más de dos términos, o dos términos, tenemos que sumar las derivadas de cada función. Aquí 4x representa una función y 2, bueno, aquí no hay x, pero de todas maneras va a representar una función de w. Vamos a suponer eso. Entonces, si f de x es igual a 4x más 2 y 4x más 2 es una suma algebraica de dos funciones, entonces la derivada de una suma algebraica de dos funciones es igual a la suma de las derivadas de dichas funciones. Eso es lo que nos dice esta regla. Hay que sumar las derivadas de cada función. F' de x es igual a, ¿qué tengo aquí? Tengo que derivar 4x. Dentro de este paréntesis, analicen bien, 4 es la constante y x es la función. Derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función, más tengo que derivar 2, solamente 2. Fíjense que aquí corresponde a una constante, entonces la derivada de una constante es igual a 0. Aquí también debería indicar de que tengo que derivar x a la 1. Ya. X es igual a derivada de la función identidad es igual a 1. Y el valor de más 0 ya no se anota. F' de x es igual a 4. 4 por 1 nos da 4. Entonces, esto de aquí representa la derivada de la función f. Aquí tengo g de x igual a 4x al cuadrado menos 2x al cubo. Y entonces, ¿cómo voy a derivar esa función? Tengo en este caso tengo la diferencia, tengo una resta. De igual manera, esta regla es válida, sea suma o resta, depende de qué signo se tenga. En este caso hay una resta. Entonces, si quiero calcular la derivada en este caso es una resta, lo que tengo que hacer es f' de x igual, tengo que restar las derivadas de dichas funciones en ese orden que están. 4x al cuadrado, la respectiva comilla, 2x menos 3, la respectiva comilla. F' de x es igual, tengo que derivar 4x al cuadrado. En este paréntesis 4 es la constante, x al cuadrado es la función. Derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. La función a derivar es x al cuadrado menos, ¿qué tengo aquí? Tengo que derivar 2x a la menos 3, paréntesis. 2 es la constante, x a la menos 3 es la función. La derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función.
¿Y cuál es la función? La función es x a la menos 3. Se va a cortar la reunión y se vuelven a conectar. Ya. Entonces, hemos quedado aquí. G' de x, lo anoto nuevamente, G' de x igual a 4 por, esta comilla me indica que tengo que derivar x al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo una base y un exponente que es 2. Esto corresponde a una función potencia. Entonces, la derivada de una función potencia es igual al exponente por la base elevado al exponente disminuido en una unidad por la derivada de la base. La base es x a la 1 menos 2 por, aquí que tengo que derivar x a la menos 3, x es la base, menos 3 es el exponente, derivada de una función potencia es igual al, aquí anoto un corchete, es decir, derivada de una función potencia es igual al exponente por la base es x elevado al exponente que es menos 3, disminuido en una unidad, por la derivada de la base. Aquí ya no se alcanza a ver. Y cierro el corchete. Ya. G' de x igual. Lo voy a hacer ya saltándome algunos pasos. A ver aquí. 2 por 2 menos 1 es 1. Derivada de la función identidad es igual a 1. Menos 2 por menos 3x. Menos 3 menos 1 es menos. Menos 3 menos 1 es menos 4. Derivada de x a la 1 es 1. G' de x es igual, 1 por 2 es 2, 2x por 4 es 8x, menos 1 por menos 3 es menos 3 por menos 2 es más 6x a la menos 4. Entonces, esa función que tienen aquí representa la derivada de la función g. Fíjense que estamos realizando paso por paso para que comprendamos por qué sale tal valor, por qué sale tal valor y así. Eso es para comprender qué estamos haciendo. Ya después en la siguiente ayudantía vamos a saltarnos varios pasos porque tienen que practicar y entonces ya deben sobreentender algunos pasos que aquí se está haciendo.